Bendiciones, mis amores, y bienvenidas a otro episodio de nuestro podcast de Hermana a Hermana. En este día vamos a compartirles algo que es muy especial para Jess y para mí, que es cómo el Señor, el testimonio de cómo el Señor nos llamó a ministerio a cada una. En mi caso, Jessy, te puedo decir que este proceso de encontrar mi propósito, encontrar mi llamado, encontrar el por qué y para qué estoy en esta tierra, es uno de los procesos más largos y más difíciles que he tenido que atravesar en mi vida. Cuando yo me acuerdo, Jessy, que cuando yo salí del colegio y me gradué del colegio, las personas inmediatamente sabían lo que querían estudiar. Unos querían ser abogados, otros querían ser doctores, otros querían, y yo no tenía con claridad qué quería hacer. A mí me pasó algo y es que era multipasional, se puede decir. Yo amaba hacer de todo, amaba el arte, amaba la psicología, amaba tantas cosas que eso me trajo lo que llaman en inglés un parálisis de sobrepensar. Entre más pensé en lo que quería hacer, me paralicé y no supe qué hacer. Entonces empecé poco a poco a estudiar de a poquito diferentes cosas, aunque estudié psicología y esa fue el camino como que seguía. Aún así, cuando me gradué de psicología, yo sentí que no era ahí y no me sentía que encajaba en ningún lugar, Jessie. Entonces, eso comenzó a darme a mí mucha ansiedad a medida que comenzaron a pasar los años, de ver que no encajaba en ningún lugar, pero todo lo estaba haciendo incorrectamente, Jessie, me di cuenta. Y esto es parte de ese testimonio, porque cuántas veces no corremos e intentamos, Jessie, buscar respuestas en nosotras mismas, buscar respuestas en las personas que tenemos alrededor, cuando el único que tiene las respuestas es el Señor. Y voy a adelantarte para que no duremos acá toda una tarde contándote mi testimonio. Voy a adelantarles 20 años de mi vida. Duré 20 años buscando fallidamente, Jessie, fallidamente cuál era mi propósito. Hasta que un día me rendí ante el Señor. Un día por fin entendí, porque siempre era corriendo detrás de las metas del mundo, ¿verdad? De pronto trabajar aquí, de pronto hacer allí, de pronto hacer esto, estudiar esto, y siempre detrás de las cosas que el mundo, tratando de buscar esa respuesta en el mundo. Pero cuando me rendí al Señor y le dije, Padre, no entiendo cuál es mi propósito, no entiendo, y yo creía que mi propósito estaba basado y ligado a lo que tenía que estudiar o tenía que hacer. Y cuando me rendí, yo recuerdo, Jessie, que yo creé un tablero de visión. Y en ese tablero de visión, yo puse 2 manos. Mm, Y en esas manos le escribí: "Úsame, úsame". Y me rendí ante el Señor. Le dije: "Padre, no entiendo el por qué o para qué estoy aquí, pero sé que me creaste con un propósito y que solo tú lo puedes revelar". A partir de ese momento, Jessie, que me rendí ante el Señor, que verdaderamente le entregué todo al Señor y le dije: "Úsame, úsame de la manera en que tú deseas usarme", fue que verdaderamente entendí el propósito y el llamado para el cual estaba en esta tierra. Y a mm, partir de ahí empecé a entender el por qué y para qué estoy aquí. Y te cuento, primero entendí que mi propósito, que es el mismo propósito de todos, Jessie, es cuando el Señor nos creó para tener una familia, ¿verdad? mm. Y específicamente las personas que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, fuimos apartados para glorificar a Dios. Para en todo lo que hagamos, en todo lo que pensemos, todo lo que digamos, Jesse, sea para la gloria y honra del Señor. Entonces, cuando entendí mi propósito, yo empecé a buscar más en la palabra qué es lo que le agrada a Dios. Empecé a buscar quién es Dios, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, y comencé conscientemente. Si tú te das cuenta, algo sucedió porque comencé conscientemente a buscar qué era lo que el Señor quería que yo hiciera para glorificarlo a Él. Lo que quiere decir, Jessy, que yo quité la mirada del mundo, quité la mirada de Mm, mis propios deseos, quité la mirada de lo que me tenía tan atarada por 20 años tratando de buscar mi propósito. Simplemente cumplí con obediencia lo que en ese momento
donde yo trabajaba y lo que estaba haciendo lo hacía con la mejor excelencia, pero ya mi enfoque y mi propósito cambió. Mi vista cambió. Ya empecé a buscar qué era lo que Dios quería de mí, cómo podía glorificarlo. En medio de ese caminar, Jessie, de empezar a, con todo el deseo de mi alma, conocer al Señor y querer glorificarlo porque entendí ese propósito, encontré mi llamado. Mm, Y ese llamado entendí que era evangelizar, llevar la mm, palabra del Señor, discipular, enseñarle a las personas y dar por gracia lo que por gracia recibí, el amor del Señor, contarles mi testimonio, contarles cómo Cristo, cuando conocí a Cristo, cómo mi vida era antes y cómo después se transformó una vez lo conocí a Él, lo maravilloso que es Dios, cómo nos ama, el plan tan maravilloso que tiene para nuestra vida. Y ya a medida que comencé a caminar en eso, empecé poco a poco a perder el interés por mis propios deseos, el interés mm. por convertirme en la mejor en esto, la mejor artista o la mejor psicóloga o la mejor esto o la y comencé a buscar qué es lo que hay en el corazón del Señor para mí, cuál es su propósito, cuál es su deseo, qué es lo que Él quiere que yo haga y a obedecer en las cosas pequeñas y mínimas. Y recuerdo, Jessie, porque alcancé a trabajar cuando estaba súper enfocada en mis propios deseos, alcancé a mudarme a la ciudad de Nueva York y en ese tiempo yo vivía y trabajaba en una compañía que es muy reconocida, una de las más reconocidas en Nueva York y tienen una sede en el centro de Nueva York. Y yo me acuerdo que yo estaba sentada en mi escritorio mirando por la ventana y se veía la vista tan hermosa que había en ese momento en Nueva York. Y en ese momento recuerdo, porque mi enfoque ya no estaba en querer alcanzar las cosas del mundo, sino en Mm, querer alcanzar las cosas del Señor. Recuerdo que en ese momento algo sucedió. Yo me acuerdo que yo volteé a mirar al reloj y eran las 3 de la tarde. Y en ese momento sentí bien profundo en mi corazón que el Señor me dijo: "Te creé para cosas mucho más grandes". mm, gloria a Y Dios. en ese momento yo sentí que el Señor sentí la necesidad, me acuerdo que en ese busqué en el computador y aparté un salón, porque ellos tienen salones de conferencias, lo aparté para mí solita y me fui a ese salón y me arrodillé y empecé a llorar. Y Mm, le dije al Señor: "Yo no sé qué es lo que estoy sintiendo en estos momentos, no entiendo, Padre, qué es lo que está pasando, pero lo que sí sé", y la imagen que yo puse en mi tablero de visión, que era úsame, venía constantemente a mi mente y me rendí completamente en esos momentos, Jessie, y le dije al Señor: "Mi rey, úsame". Úsame. Y comencé a repetirlo, Jessie, decirle, úsame, pero yo era llorando de rodillas. Yo no entendía lo que yo estaba sintiendo. Lo que sí sé es que en ese momento rendí mis deseos, mi vida, solté Nueva York, solté esa compañía, solté mis sueños y salí de ahí con paz. Yo sentía que flotaba, Jessie, mm, cuando salí de ese salón de conferencia y salí dispuesta a hacer lo que el Señor deseaba hacer en mi vida. Y paso a paso y poco a poco, que eso es otro podcast en sí mismo, cómo el Señor paso a paso me lleva a donde estamos hoy o donde estoy hoy, pero paso a paso y poco a poco y en obediencia y con mucha valentía, tuve que soltar mm, muchas cosas, pero el Señor me confirmó de diferentes maneras cómo mi llamado estaba al 100% enfocado en su reino. Me llamó a soltar mi trabajo, me llamó a soltar todos mis deseos e irme 100% a buscar lo que en su palabra Él me iba a ministrar, iba a ser o iba a encontrar ese propósito, ese el por qué y para qué el Señor me puso aquí. Entonces, dicho esto, Jessy, adelantémonos al día de hoy. El Señor me llamó a ministrar la palabra, a enseñarle a las mujeres cómo ser mujeres virtuosas, cómo convertirse en todo lo que el Señor nos ha llamado a hacer, a contar mi testimonio, a mostrarles cómo el Señor poco a poco y día a día y paso a paso
ha transformado mi vida y este es uno de los testimonios más grandes que yo puedo contar cuando comenzamos a ver los detalles que sucedieron en medio y los pasos que el Señor me dio, nos damos cuenta que hay un Dios que tiene verdaderamente un propósito y un plan para cada uno de nosotros. Y aparte de eso, me llamó a misiones, donde por medio de Esperanza en Acción, nosotros ayudamos un grupo de personas que el Señor nos puso juntos a trabajar para evangelizar en lugares de necesidad y poder ayudar en estos lugares donde no llega la palabra del Señor. Mm. Entonces, Jesse, en ese tiempo que yo estaba buscando mi propósito y que yo estaba sentada en este lugar creyendo, allá en Nueva York, que ahí era donde el Señor me quería, o aunque se me sentía vacía, no tenía gozo, no tenía paz, Mm. aunque ganaba suficiente y me sentía económicamente, se puede decir, bien. Cuando el Señor me llama a soltarlo todo, eh, tuve que dejar ir todo eso hasta lo que ganaba, lo que pensaba, lo que deseaba, la posición, todo, para ir a lo incierto, a lo Mm. que yo nunca he hecho esto, de ministrar la palabra, tenía tantas preguntas, muchas veces le dije al Señor: "Te equivocaste, Señor, no soy yo", me puse en la posición de Moisés, de que: "Padre, estas son mis debilidades, estos son mis defectos, todo esto es lo que". Y aún así, el Señor, en su infinita misericordia, me recordaba y me continúa recordando que es Él quien lo hace por medio de nosotros. Cuando entendemos que somos un instrumento en las manos del Señor, Jesse, por fin logramos entender el por qué y para qué estamos en esta tierra, porque el propósito y el llamado ya está y todos Sí, lo tenemos. Es el por qué y para qué estamos aquí. sí. Es cuando nos rendimos a Él. Entonces, para no alargarles más el testimonio, eso era lo que les quería contar y así fue como el Señor me llamó a tiempo completo a ministerio, pero no a todos nos llama a tiempo completo a ministerio, ¿verdad? Unos tienen un llamado o un por qué y para qué, pero todos tenemos el mismo llamado, un por qué y para qué diferente. Entonces, me encantaría escuchar el tuyo, Jessie. Diana, qué poderoso tu testimonio y mira lo hermoso que el Señor antes de que te formara en el vientre de tu madre, de nuestra madre, Mm, ya Él tenía el día, la fecha y la mm, hora, mm, que te iba a entregar el llamado, aunque por 20 años estuviste buscándolo. Em, pero permite, ¿verdad? A través de los 20 años que te prepararas en diferentes áreas, que mm, obtuvieras, em, digamos yo, talentos para que ahora todos esos talentos los puedas aplicar para su reino. Qué hermoso, mm. porque eres excesivamente creativa, usas tu psicología, o sea, todo eso el Señor lo permitió para un tiempo como este, para el Amén. tiempo que Él te llamara a ministerio, que me parece tan hermoso, tu testimonio. Y el mío no es exacto, pero tiene tantas cosas similares, Diana, del cómo el Señor nos llama a hacer algo para Él, específicamente para Él. Y en mi caso, el Señor me saca para darles, digamos, la entrada a mi testimonio, me saca de lo corporativo y me llama a trabajar en su reino, al 100% también. Diana, que igual que tú, o sea, somos tan parecidas en ese sentido que somos excelentes siempre en lo que hacemos, pensamos en lo más alto, en llegar a lo más lejos que se pueda. Amo estudiar, amo prepararme, amo aprender, amo todas las certificaciones que se puedan aprender, todo lo que se pueda aprender día a día, porque mientras más aprendes, pues más puedes dar, ¿verdad? Entre más preparada estás, más puedes ser de bendición para otra persona. Entonces, desde siempre me preparé, estudié, y siempre en mi mente, Diana, estaba el deseo de llegar lo más lejos que pudiera llegar en lo que se fuera. Obviamente en mi carrera amo los números, me enamoré de los números desde que era bien pequeñita. Entonces, trabajo con números todos los días, hasta en mi tiempo libre hago calculaciones, Cálculos. cálculos. Entonces, ¿qué pasa, Ya sé. Diana? Que me preparé, estudié y empecé a trabajar en diferentes compañías que empezaron a darme cierto tipo
de talentos, siempre cierto tipo de capacidades en los que empecé a subir la escalera del éxito, y amaba mi carrera, amo mi carrera. Y le doy gracias al Señor porque Él siempre te va a dar algo que tú amas para que Ujú, puedas hacerlo por el resto de tu vida, ¿verdad? Em, es una pasión, no es una simple carrera, es una pasión para mí, lo que me permite seguir aprendiendo y estudiando. Entonces, cuando me muevo a esta compañía que también es prestigiosa, Diana, am, y estoy empezando a trabajar y empecé a subir y empecé a ganar esta, como es reputación, ¿verdad? De, bueno, Jessica va para lo más alto, ¿verdad? Tenía un buen equipo de trabajo, tenía jefes que me querían mucho, tenía mentores, Diana, que estaban interesados en invertir tiempo, dinero, preparación, educación, lo que fuera, mm, ah, para que yo, ¿me entiendes?, pudieran sacar de mí lo mejor, porque podían ver el potencial. Como te digo, el Señor siempre ha puesto, eh, como eso en nosotras, ¿verdad?, de excelencia, de dejar su nombre en alto en todo. Entonces, todo lo que hacemos prospera en ese sentido, porque lo hacemos para Dios, no para una compañía. ujú, Entonces, todo mi esfuerzo, Diana, me esforcé, trabajé durísimo, llegaba de primero, salía de última, presentaba lo mejor, daba lo mejor de mí. Entonces, obviamente, cuando una compañía ve eso en un trabajador que ve pasión y no solamente un trabajo, no solamente llego por un cheque, pero estoy por pasión, ¿me entiendes? ujú, Cogen a esas personas y a ellas son las que te digo que empiezan a ayudar a elevarse. Y recuerdo, Diana, que el año que el Señor cambió por completo mi dirección, porque ese año yo me empecé el año con, okey, este es el año en que me van a promover, porque bueno, trabajé mucho en una parte de mi carrera, pero en este año, que fue el 2022, lo recuerdo exactamente el momento y la hora como tú, porque marcan momentos que ya no hay ujú, vuelta atrás, Diana. ya, Me acuerdo que en enero del 2022, enero primero, hice una manada de lista de metas que iba a hacer para ese año con una nueva posición muy buena que amo todavía porque la estoy haciendo, pero de otra manera, que iba a desarrollar otra parte de mi cerebro, por decirlo de esa manera, am, muy analíticamente. Entonces, empecé a trabajar todo mi esfuerzo una vez más, Diana, todo mi esfuerzo, todo mi enfoque, obviamente no dejando atrás lo que el Señor me decía por hacer, aparte de esas 8 horas, 9 horas de trabajo, de buscar su palabra, buscar su dirección, rendirme al Espíritu Santo, pero estaba trabajando para una corporación que al final del día no estaba realmente ayudando a nadie más, sino a que esa corporación fuera mucho más exitosa de lo que era. Entonces, el Señor abre la puerta de una manera u otra, Diana, para una promoción, un trabajo, otro tipo de trabajo con otros jefes, ¿verdad? Con más mentores, eso mejor dicho, o sea, yo tenía una ambiente tan bonito, por decirlo así, me sentía tan bien que yo dije: "No, yo de aquí no me voy, nadie me saca de aquí". O sea, era muy difícil, iba a ser muy difícil el dar una vuelta de 180 grados. Entonces, ¿qué pasa? Esa promoción empieza o empecé ese nuevo trabajo con un muy buen pago, mejor dicho, como te digo, todo genial. Lo empecé en el marzo del 2022. Y empecé a trabajar, Diana, e igual, dar lo mejor de mí una vez más, antes de irme, mejor dicho, de todo, di lo mejor de mí. Pero, Diana, algo sucede en mí, donde aunque me sentía feliz, muy feliz, al final del día, muchas veces terminaba el día tarde, me sentía como incómoda. Empecé a sentirme un poquito incómoda y yo no entendía el por qué. Si yo
todo lo estaba haciendo bien, todo estaba saliendo muy bien. Mis jefes siempre eh, me aplaudían, ¿verdad?, por el trabajo. Entonces no entendía mi incomodidad. Am, entonces, ¿qué hice? La ignoré porque dije, todo está bien, todo está trabajando de la manera que tiene que trabajar y de acuerdo a mis metas y mis planes y ¿me entiendes? Mi lista de enero. Sí. Entonces, Diana, ¿qué pasa? Que entre más la ignoraba, más fuerte se Mm, hacía la voz, pero aún así no lo entendía. Entonces, seguí trabajando, llegamos ya a mayo, estamos en mayo, y empecé entonces ahora a levantarme a las 3 de la mañana como con esta ansiedad, ¿verdad? Como con esta incomodidad, donde me tocó preguntarle al Espíritu, o sea, me tocó pedirle al Señor ayuda, que me revelara qué era lo que estaba pasando conmigo, porque al final del día me sentía vacía, me sentía que no estaba haciendo nada. Me voy a entender que dije, bueno, ¿y todo esto para qué? Todo esto para qué, todo este esfuerzo, mm, todos estos, ¿para qué? Entonces ahí fue cuando empecé a entender, Diana, que el Señor estaba poniendo como ciertas roquitas en mi comodidad para hacerme sentir incómoda, porque me estaba tratando de transicionar a algo muy diferente, a dejar algo que amaba a algo que amo mucho más. ujú. Para también acelerar, porque nos podemos acá quedar todo el día dando tantos detalles de cómo el Señor poco a poco empezó a darnos instrucciones tan claras, Diana. Si alguien me conoce, va a saber que soy muy responsable y nunca dejaré un trabajo sin tener uno ya listo para irme a trabajar a otro lugar, ¿verdad? Pero lo interesante, Diana, es que una mañana, muy claramente a las 3 de la mañana, imagínate, a las 3 de la mañana te llama a ti de la tarde, a las 3 de la mañana el Señor me lo revela a mí, donde me dice: "Es tiempo de salir, Mm. es tiempo de salir". Y yo: "Padre, pero pero padre, me están pagando bien, padre, hay buenos mentores, padre, ayúdame, ¿cómo así que me vas a sacar de esta maravilla?". Mm, Maravilla, pero vacía, Diana. mm, Por dentro, porque una vez más sentía que estaba haciendo algo, pero nada. O sea, al mismo tiempo mucho, pero nada, sin un impacto. Eso es lo que sentía en mi corazón, que estaba haciendo todo mi empeño, estaba quemando mis pestañas ahí literalmente, para al final un número más, ¿me hago entender? Entonces, Diana, batallé mucho, porque no fue fácil cuando tú amas algo, ¿verdad? Es fácil cuando te sientes tan vacía y odias hacer algo, dejarlo, pero ujú. cuando amas algo, el Señor te dice: "Es tiempo de salir", y no te dice para dónde, ya ahí estamos hablando de un paso de fe mucho más elevado, de que cuando sí te dice: "Bueno, es que te vas a ir para allí". Entonces, ese día, Diana, batallé mucho, me acuerdo que yo te llamé, oramos y todo, am, y me tocó dar la noticia de, bueno, ¿y por qué voy a decir que me voy? O sea, Ujú. todo ellos han invertido tanto en mí también, ¿me hago entender? Entonces, Diana, para hacer la larga historia corta, salgo de esa compañía, fue muy difícil, pero salí de esa compañía sin ningún, o sea, sin saber a dónde iba. Y me quedé así, Diana, sin saber para dónde iba y lo que el Señor iba a hacer por 3 meses. Mm, Pero esos 3 meses, Diana, fueron tan maravillosos porque fueron como un retiro espiritual que yo tuve con el Señor en el que Él totalmente cambió mi corazón y lo preparó para donde Él me necesitaba, ¿verdad? En esos 3 meses rendí mis deseos, rendí, pero una cosa que le dije: "Padre, me has dado todos estos talentos, son tuyos, no son míos. Tú me los diste, no es que yo los haya adquirido, tú me los diste, los quiero usar para tu reino. Úsalos para tu reino entonces", pero aún así no sabía ni tenía idea, Diana, para dónde yo iba. Entonces, al final, más o menos de los 3 meses, el Señor le pedí al Padre que me diera como una señal, porque yo no tenía ni idea, lo que sabía era que no quería trabajar para una corporación más. Él le pedí al Señor que me guiara, que me diera como una pista de para dónde yo iba.
Y ahora, Diana, estoy trabajando para el reino, literalmente el reino de Dios. Y siento, Diana, como el Señor ha trabajado de tal manera donde el mismo empeño, el mismo amor, el mismo aprendizaje, todo, pero ahora para su reino. Su reino. No puedo estar en mejor lugar, no puedo invertir mi tiempo en un mejor lugar. 8, 9 horas que trabajé para el reino de una mejor manera. Me hago entender, ahora veo cómo al final del día dije: "Guau", digo, puedo decir: "Señor, gracias porque hoy, gracias a todo lo que me permitiste hacer, una vida más puede venir a Cristo. Un edificio más se puede levantar para llamarse iglesia". Me hago entender, Diana, entonces ahora entiendo el por qué el Señor de toda mi vida me preparó, me equipó para y cambió mi corazón, porque estaba tan como tan, no cerrado, pero como tan en serio en lo corporativo, en crecerlo más, que ahora que estoy aquí, realmente puedo ver y sentir como el Señor, puede cambiar un corazón y puede llamarnos totalmente a ministerio, Diana. Entonces, aunque no estoy 100% dependiente de pronto como tú, ¿verdad? Ministerialmente, estoy trabajando para el reino también, 100%. Entonces, es Gloria a hermoso Dios. ver, Diana, cómo el Señor nos saca, nos cambia, pone esa inquietud en nuestro corazón y al ser obedientes y escuchar obediencia, ¿verdad? Porque fue un paso de fe definitivamente. Am, Ahora míranos, yo no cambio esto que yo estoy haciendo por nada del mundo, nada de lo que pude experimentar en lo corporativo. Entonces, es Amén. muy hermoso lo que el Señor ha hecho, Diana, y ojalá que esto pueda animar a esas personas que nos están escuchando ahorita, a que si el Señor te está llamando a hacer algo que va más allá de lo que tú, ¿me entiendes? O sea, que te está pidiendo que des un paso de fe y no sabes para dónde vas, que lo des. Delo Ujú. sin ningún miedo, porque Él te va a respaldar, Él te va a ayudar y te va a dar la instrucción. Cuando lo haces con fe y en obediencia, a donde Él te quiere llevar es mucho mejor, mucho mejor. Amén. Amén, Jessy, poderoso tu testimonio. Y sí, qué hermoso ver cómo el Señor tiene ya la hora, la fecha, el Mm, lugar, todo cuando nos va a sí. llamar a cumplir ese por qué y para qué. Entonces, me gustaría explicarle a las damas el propósito por el cual el Señor puso en nuestro corazón compartir este testimonio. Y es para que todas entendamos que el Señor nos ha creado con un propósito, que es glorificarlo a Él en todo, aplicar su palabra, y es la mejor manera de glorificar al Señor, un llamado que es discipular, enseñar la palabra del Señor a otras personas y evangelizar, que significa contar tu testimonio de cómo Dios transformó tu vida por medio de Cristo. Entonces, ese es nuestro propósito y ese es nuestro llamado, pero también hay un por qué y un para qué estás en esta tierra. Y esperamos que estos testimonios sean de ánimo para ti. No necesariamente el Señor te puede estar llamando a ministerio de tiempo completo, pero sí te puede estar llamando a servir en tu iglesia, a Ujú, servir en tu comunidad, a ser voluntaria en algún lugar. Entonces, ¿qué es lo que el Señor te está llamando a hacer en estos momentos? Si aún no lo has escuchado con claridad, haz lo que yo hice. Haz en tu mente, eleva tus manos al Señor y dile: Señor, úsame. Úsame, Señor, y tú vas a ver cómo el Señor te va a usar de maneras poderosas para su reino. No siendo más, mis amores, gracias por estar aquí con nosotras siempre. Comparte este podcast con alguien que tú sepas va a ser de bendición para su vida y nos vemos en nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.